Bueno, entonces les hacía el comentario que, o más bien, para los que no escucharon mi nombre es William Castillo, soy ingeniero civil de la Universidad de Nariño. Les decía que con mucho tengo, es decir, una identidad por la universidad, de la misma manera como ustedes lo van a demostrar. Es un derecho de pertenencia que tenemos los egresados de la Universidad de Nariño. Eh, Acredito la especialización en estructuras con la Universidad del Valle. Luego hizo estudios de maestría en ingeniería con énfasis en estructuras y dediqué investigación a estructuras históricas. Entonces, les hacía el comentario que soy profesor internacional invitado de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Entonces, por acá queda Morelia. En este sector queda Morelia, en México, donde me invitan de la escuela de maestría. Allí tengo estudiantes de maestría y estudiantes del doctorado, porque en el área, la fortaleza que se desarrolla es en el área de estructuras históricas. De la misma manera, soy conferencista, es decir, en Argentina, en Mendoza. Por allá fui invitado de la Universidad Pública de Mendoza, es la Universidad Nacional de Argentina. También estuve en el Congreso Internacional de la Universidad Católica de Lima, en Perú. A nivel nacional, soy miembro de la Asociación de Ingeniería Sísmica y he dictado conferencias en Bogotá, en Cali, Medellín. De la misma manera, el año anterior estuve en Guatemala, en la Guatemala antigua. También he dictado conferencias en Cuba, en Santiago de Cuba, en la Universidad Pública de Santiago de Cuba, de la misma manera. En México he estado en varios estados, allá no son departamentos, sino estados. He estado en la capital, en el distrito el DF, en la capital de México, la Ciudad de México. He estado dictando clases en Guanajuato. Ustedes habrán escuchado algo sobre las momias de Guanajuato. Es una ciudad subterránea, interesantísima es. También he estado en México, en la ciudad de Morelia, donde normalmente me invitan a dictar clases cada año. Voy 15 días a dictar cursos de 15 días. De igual manera, he estado en Colima, México, también dictando conferencias. La última conferencia que dicté fue en Guadalajara, en la Asociación de Ingeniería Sísmica de México. Y esta, digamos, es la experiencia que acredito y también he sido ponente con un tema bien interesante en Carolina del Sur, en Estados Unidos. También gané un concurso en el cual fui conferencista, donde llevé el tema la reparación de la catedral de aquí de Pasto. Resulta que en el año 2007, estamos hablando de 13 años. Presumo que ustedes tenían 3 añitos por allí, me imagino, o menos. En el año 2007, un juzgado ordenó cerrar la catedral de Pasto. Entonces, ¿qué sucede? Que el juzgado ordenó cerrar la catedral de Pasto. Esa catedral presentó un problema donde amenazaba colapso. Amenazaba colapso. De tal manera que la catedral como tal presentaba un problema
en el intrados de la nave central. Entonces, les voy a compartir alguna imagen para que podamos visualizar. Me dan un momentico, estoy compartiendo un archivo. Ahí están viendo la imagen de la catedral de pronto. ¿Sí está bien? No, profe, ahí no se mira. No se mira nada todavía. A ver, espérenme un ratico, vuelvo a intentarlo. Ahí sí miran. Esperemos un momento. Sí, Sí, ahí sí profe. se ve. Bueno, entonces, la catedral de Pasto amenazaba colapso en la cubierta. ¿Por qué razón? Porque en el año de 1936 ni siquiera habían nacido los abuelitos ni los bisabuelos. Hubo un terremoto en Pasto que fracturó la catedral. Esta catedral se la construyó en 1921. El arquitecto fue un sacerdote, Monseñor Puello de Val, un español, Monseñor Puello de Val. Entonces, el juzgado ordenó, nadie entra a la catedral, cerraron todas las puertas hasta que no se resuelva el problema. Y nos presentamos muchas firmas del país. Les hacía saber que firmas de Bogotá proponían soluciones para reparar esa fractura en la cubierta por 20.000 millones de pesos. Y nosotros ganamos el concurso. También les voy a mostrar cómo reparamos la catedral. Ganamos el concurso porque la inversión que hicimos nosotros tan solo fue 320 millones de los 20.000 millones de pesos que proponían las firmas de Bogotá. Con 320 millones se resolvió el problema y la catedral quedó funcionando sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Ministerio de Cultura de Bogotá dio el visto bueno cuando nosotros presentamos la solución en el 2008, año 2008. Pero el Ministerio de Cultura comenzó a estudiar la solución y dio el visto bueno en el 2010. ¿Por qué razón dio el visto bueno? Se tardó 2 años y venían con profesionales, arquitectos con doctorado en estructuras históricas a saber cómo era la solución que proponíamos. Y efectivamente aceptaron desde el 2008, 2 años después de estudios. En el 2010 nos aprobaron la reparación de la catedral cuando se dieron cuenta que una solución muy parecida la aplicaron en el Museo del Vaticano en Roma. Para nosotros fue muy agradable que propusimos una solución en el 2008 y en Roma propusieron con una falla muy parecida en el Museo de Roma en el 2010 y lo repararon con ese método. Nosotros nunca conocimos el método, en esa época el Internet no existía y obviamente que radicamos en el 2008 el proyecto y en Roma aplicaron un método muy similar en el 2010. Entonces, el Ministerio de Cultura investigó y entendieron que en el año 2010 en Roma repararon el Museo del Vaticano. Entonces dijeron, los ingenieros de Pasto que están proponiendo una solución es muy parecida a la de Roma y efectivamente enviaron a los expertos en estructuras históricas y nos dieron el visto bueno. En ese momento era muy agradable que una solución que propusimos en Pasto, fuimos los primeros de la solución, la aplicaron en Roma 2 años después. Entonces, eso fue muy agradable. Con esa solución
hubo un concurso mundial de estructuras históricas en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y efectivamente fuimos los invitados a presentar cómo reparamos la Catedral de Pasto. Y obviamente viajar a Estados Unidos con todas las comodidades del caso, el patrocinio absolutamente completo. Hotel 5 estrellas, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Fuimos de conferencistas a Carolina del Sur. Entonces, esas son las experiencias que se manejan en arquitectura, se manejan en ingeniería, y desde allí es el procedimiento con el cual vamos a resolver. Entonces, a partir de esto, voy a compartir una imagen. Ustedes me dicen qué es lo que están viendo, ¿no? Permítame. Voy a compartir. Un momentito. Mientras tanto, voy a hablar con Cristian Caicedo. ¿Cómo está Cristian? Cristian. Muy bien, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Puede abrir su cámara, Cristian? A medida que les voy preguntando, abre la cámara y el micrófono, ¿no? Hola, Cristian, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está, Cristian? Sí. ¿De qué colegio viene, Cristian? Soy egresado del Colegio Ciudad de Pasto. Muy bien, bienvenido entonces, Cristian. ¿Cómo está la señal, Cristian? Dígame. ¿Cómo está la señal hasta el momento? Un poquito cortado. Un poquito entrecortado, ¿sí? Sí, señor. Bueno, en el momento yo a usted lo escucho perfectamente, ¿no? Parece que la cosa está bien. ¿Qué está observando Cristian en este momento en la pantalla? Parece que va a reproducir un video. Perfecto. Listo, Cristian. Puede cerrar su micrófono y su cámara. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente video en donde todos nosotros, estoy hablando de Cristian Caicedo, si vemos a Cristian Caicedo, ya lo vimos en la imagen, todos, absolutamente todos, cierra el micrófono, Cristian, tal vez se le quedó abierto el micrófono. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Eso, ya cerraron los micrófonos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la imagen? En la imagen vemos la ecuación de un elemento cualquiera. Cristian, abrimos el micrófono, por favor. Cristian Caicedo. Sí. Cristian, ¿qué es una ecuación para usted? Una ecuación es una especie de fórmula que se usa para resolver una operación en particular. Bueno, es una fórmula, muy bien, empezamos muy bien, Cristian, que se utiliza para resolver, hasta ahí, ¿qué queremos resolver con la fórmula? Pues usted con una fórmula puede resolver, digamos, problemas de tipo matemático. Perfecto. O también de tipo químico. Le hago una pregunta. O sea, y bueno, las fórmulas podría decirse. ¿Usted conoce la ecuación de la parábola? Dígame. ¿Usted sabe que la parábola tiene una ecuación? No le escucho bien, profe. ¿Podría repetirme, por favor? Sí. ¿Usted sabe que la parábola tiene una ecuación? Sí, profe. La recta. Sí. ¿La recta tiene una ecuación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, si no estoy mal, para la parábola es x más 1, algo así es, creo, profe. Bueno, tranquilo, no tiene que acordarse, no se preocupe, Cristian. Bueno, listo, Cristian, podemos cerrar el micrófono. Bueno,
estimados jóvenes y niñas, Cristian es un estudiante, es un ser humano, es una persona. Y Cristian tiene una ecuación. La pregunta es, si conociéramos la ecuación de Cristian, podríamos diseñar o construir un clon de Cristian. ¿Qué es un clon? Cristian, ¿qué es un clon? Perdón, profe, disculpe. Sí, ¿usted sabe ¿Qué qué es es un un clon? clon? Sí. Sí, es una figura exactamente idéntica de una figura original. Bueno, el primer clon que hubo en el mundo fue una ovejita, ¿no? Una oveja. Entonces, Ovejita Dolly. ya les iba a dejar la tarea. Muy bien, ¿quién habló? Cristian, tal vez. Yo, profe, John Mario. Ah, John Mario. Muy bien, John Mario. La ovejita, no, abeja no, oveja, con O. Oveja Dolly fue la primera oveja que se construyó a partir de la genética como un clon. Entonces, vamos a ver ahora los números. ¿Para qué sirven los números? Cristian Caicedo tiene una ecuación. Si conociéramos la ecuación de Cristian Caicedo, que debe ser muy compleja, entonces podríamos fabricar un clon de él. Bueno, entonces, bajo estas condiciones, ustedes están viendo la reproducción de un video, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver la naturaleza de los números. La naturaleza de los números, hay dos prototipos de números, el 0 y el 1. Si yo multiplico, por ejemplo, si yo multiplico o sumo 0 más 1 me da 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5 y así sucesivamente. Vamos evolucionando hasta llegar a esos términos. Entonces, si observamos el 1, que es un número binario, lo podemos ver fácilmente donde la suma de los dos forma un número siguiente. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. Y así sucesivamente vamos sumando los números y se forma una espiral. Entonces miren cómo comienza la parte gráfica de una espiral. Tomamos un cuadrado de una unidad. Sumamos los dos cuadrados y vamos uniendo mediante la intersección de las diagonales de esa figura que resulta como la suma de las dos. Continuamos y seguimos la suma infinitamente hasta llegar a formar un dibujo, llegamos a formar una figura espacial, tridimensional. Entonces, ustedes podrán observar que esa sumatoria forma lo que la ecuación conoce
lo que las matemáticas conocen. ¿A qué se les parece eso? Levanta alguien la mano, por favor. ¿Alguien me puede Profe, decir? yo. Dígame. La anterior, la que era bidimensional, creo que se refiere a la sección áurea y esta creo que más bien es como una caracola. Perfecto. ¿Quién está hablando? David Jojoa, profe. Hola, David. ¿Cómo está David? Bien, gracias. ¿De dónde viene David? Del municipio de Gualmatán. ¿Está en Gualmatán en este momento, David? Sí, señor. ¿Cómo está la señal? Perfecto, profe, se le escucha bien. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, muy bien, un caracol. Entonces, miren, que el caracol tiene una ecuación, tiene una sumatoria. Y seguimos formando en lo sucesivo hasta encontrar este elemento orgánico. Miren, el caracol, cuando ustedes vayan a la playa y se encuentren un caracol, van a determinar que eso viene de un proceso matemático. Y ese proceso matemático, primer 5 que vamos a colocar, a ver cómo funcionó el ICFES. ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál es el nombre científico de un caracol? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se llama ese? ¿Alguien lo sabe? Primer 5 que vamos a poner, promoción del día de hoy. Esto es como en los Yo, supermercados. Profe, Dígame. un gastrópodo. profe, A ver, el nombre. Primero el nombre. Me robé. Mario. Haga. John Mario. Ah, John Mario dice. sí, señor. John Mario. ¿Cómo se llama científicamente el caracol? Gastrópodo. ¿Cómo dice? El caracol está en el fondo del mar, ¿no? No el subterráneo, sino el que está en el fondo del mar. Ahí estamos viendo el agua. Creo que es gastrópoda, creo que es. ¿Gastrópodas? Bueno, bien. ¿Sí? ¿Tiene? ¿Cómo? ¿Qué otro nombre recibe el caracol? Ya conocemos el nombre científico. ¿No es molusco, profe? Profe, ¿son moluscos? No, esa es una clasificación. Es una clasificación. Estoy preguntando por el nombre. Profe, Dígame. ¿puedo hablar? Sí, claro, nombre. Primero nombre. Sofía Basante. Ah, Sofía. ¿Cómo está Sofía? Bien, profe. Bueno, Creo que otro nombre es Rumina de Collata. bueno, vamos por otro lado. Sí, vamos cercanos. Caliente. Muy bien. El nombre Nautilus. Profe, sí, Dígame. no. ¿Tarde? Obviamente hay varias especies, ¿no? Si nos basamos Sí, en esta, pues como tal, hay un nombre que pues es en latín que es muy similar, ¿no? Pues que le da como referencia, que se llama cornu, ajá. como tal. Entonces, Bueno, pues es como similar al... sí. Eso, señor, eso es creo que es todo. Bueno, nombre. Mike Tomé. A ver, me perdí. Nombre. Mike. Mike Tomé, sí, señor. Mike Tomer. ¿Su apellido es Tomer? Sí, señor. ¿De dónde viene su apellido? Portugués, señor. Ah, bueno. ¿Sus padres son del Brasil o de dónde son? Mis bisabuelos son de Lisboa, Portugal. Ah, muy bien. Bienvenidos entonces los abuelitos, ¿no? Lo tenemos a usted de acá de Pasto. ¿Nacido en Pasto? ¿En dónde? Sí, yo nací aquí en Pasto, sí, señor. Bueno, muy bien. Tengo mi bisabuelo portugués, mi bisabuela es ecuatoriana. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Por todo lado, digo, tiene dónde irse a pasear. Sí, señor. Bueno, entonces, volvamos al tema. Resulta que lo que estamos viendo en la imagen tiene una ecuación. Esta ecuación la van ustedes
a dibujar en su cuaderno cómo fue que la sumatoria les fue dando la espiral. Entonces, como tarea, les queda esa ecuación, ¿de acuerdo? Y esto es lo que voy a preguntar en la próxima clase. ¿Cómo se grafica la ecuación de un caracol? Bueno, y en lo sucesivo, este caracol, conocido como Nautilus, que él es el elemento orgánico que puede soportar presiones altísimas. Si usted se mete en una piscina y tan pronto llega a los 3 metros de profundidad, me imagino que son buenos nadadores y nadadoras, en los 3 metros de profundidad ya les duelen los oídos. Si están en una profundidad mayor, 4 metros, 5 metros, el dolor de oídos es muy fuerte. Pero hay personas que bajan a 30 metros. Ya hay concursos de buceo. Ellos soportan más la presión. Y el Nautilus puede bajar fácilmente medio kilómetro y no se explota, no se revienta. Pero si nosotros nos metemos a esa profundidad, ¿qué sucede? Que nos comprimimos. Nuestra cabeza se reduce a la tercera parte del tamaño por la presión del agua interna. Si fuéramos como una bomba de cumpleaños, le quitamos el aire, la bomba comienza a reducirse hasta que llegue a la tercera parte. Así sufriríamos la presión. Pero el Nautilus, por la forma geométrica como tiene, su configuración matemática, él puede soportar cualquier presión. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente expresión. Miren la geometría. ¿Qué hicimos? Sacamos una tangencia al caracol y cruzamos con una diagonal. La diagonal, desde el centro de la diagonal, barremos un arco. Y donde termina el arco, salimos con una tangente. ¿Y qué hacemos? Que le damos la vuelta y con base en esto hay un arco que se abre y sumamos los elementos. Entonces miren la ecuación cómo se formaliza la del caracol a partir de la entretangencia. Ahora, si tomamos un punto central y un ángulo de 137 grados, esos 137 los barremos y los vamos sumando 137 más 137.5 grados y vamos proyectando un punto cada 137.5 grados. Infinitamente, infinitamente. Esos grados forman lo que es la ecuación del caracol. Perdón, la ecuación del girasol. Ya estoy pensando en el caracol. La ecuación del girasol. Y todo esto se puede entender que con base en esa información tenemos el girasol. Miren la forma geométrica de la zona central de la flor. Entonces, allí podemos entender que todas esas figuras orgánicas, el arquitecto las emplea para crear formas, para crear edificios. Y con base en esto, ya conocemos cuál es la ecuación del girasol. Teniendo en cuenta la ecuación del girasol, el elemento orgánico lo podemos destacar con los 137 grados. Observen ustedes. Y vamos uniendo cada separación entre 4 a 5 unidades y formamos un triángulo en la ecuación del girasol. Formamos un triángulo y sacamos un círculo que una los 3 puntos. Luego lo proyectamos y así sucesivamente vamos haciendo los trazos. Entonces, todos estos trazos triangulares y lo rotamos en el punto central 90 grados.
todo lo vamos rotando 90 grados cada uno de ellos hasta formalizar la ecuación de cómo se forman la geometría de la libélula. Las alas de la libélula tienen una ecuación. Y con esto se forma la evolución aparente en las teorías, pero nosotros estamos hablando de los números. La libélula, geométricamente las alas están plenamente diseñadas y de la misma forma el ojo de la libélula tiene exactamente los hexágonos que están mirando en la imagen. Los mismos hexágonos que forman las abejas cuando construyen su panal de cera. Entonces, es una de las figuras más nobles de la estabilidad estructural. Entonces, esto es como la ecuación de los números. A partir de ello, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué están mirando en la pantalla? Oscar Botín. Nada, profe. No hay proyectado nada ahorita. ¿No hay proyectado nada? No. ¿Ahí que están mirando? ¿Estoy yo en imagen? creo. ¿Ya aparecí? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿qué me dice con Oscar? Sí, profe. ¿Estoy mal? Oscar, Sí, ¿qué profe. resumen nos puede dar del video? Estamos hablando sobre la proporción áurea. ¿Sí me escucha? Sí, claro, muy bien, perfecto. Estamos hablando sobre la proporción áurea. Creo que tocamos lo de la parte del número de oro. Y pues en sí es eso de la parte sobre el caracol. Se me olvidó el nombre. Y mejor dicho, eso depende mucho con la parte estructural, ¿no? La forma, la dependencia y la triangulación que esto tiene. Es una muy buena, digamos, un buen ejemplo, un buen referente con respecto a las estructuras que se manejan, pues se puede tomar como un referente estructural de cierta forma, ya que cumplen con una proporción y una distribución muy exacta que tiene la naturaleza como tal, que se puede tomar y aplicar a unas nuevas estructuras, o nuevas tendencias, ¿no? Estructurales como tal. Muy bien. ¿Qué le llamó más la atención de todo el video? En sí, lo que más ya lo había mirado, lo del caracol ya lo había mirado, ¿no? También lo que se refleja bastante lo del girasol, también o sea, lo de la proporción áurea siempre me ha interesado desde hace mucho tiempo, antes incluso de empezar a estudiar arquitectura. Ya lo había como analizado, ya lo había visto antes. Es como lo más digamos, atractivo que me ha resultado siempre, como que lo de la proporción áurea. Y en sí Oscar, abra su cámara. Oscar, cuando abra su cámara, por favor, para conocernos. Hola, Oscar, ¿cómo está? ¿Ya me ve, profe? Sí, ya lo estamos viendo. Ya todos lo conocemos a Oscar. Muy Sí, bien, no, Oscar. Buen resumen. Perfecto. Oscar. Por eso me desconectar y conectarme. Bueno, ¿dónde se encuentra Oscar? En Pasto, en el corregimiento de Bonuco. Es un pueblito que queda muy cerca. Ah, no, yo soy ciclista y estoy que a cada rato paso por allá arriba. Muy sabrosito, muy rico se vive, ¿no? Muy tranquilo. ¿Usted sabía, Oscar, que los incas con el Capagnán, el camino andina, llegaron hasta Obonuco? Algo sabía, por ejemplo, acá pues existe un cabildo actualmente, ¿no? Sí. Y están tocando bastante el tema ahora sobre, como digamos, recuperando esa tendencia o ese entonces de lo que había en ese momento.
Y sé por algo Ajá. de historia, lo que los he escuchado, de que estaba denominado que era la puerta de entrada, que era Onuco. Ya. Sé que traducía exactamente, pero sé que traducía, o mejor dicho, que era denominado la puerta de entrada como tal. Es Bueno, lo que es. listo. Usted nos dio la tarea, Oscar, de leer un poco sobre Obonuco. Vamos a leer un artículo científico que publiqué internacional que Ujú. se llama Caracterización y tipificación de la cuenca media del río Guaitara, donde se demuestra en un grupo de investigación que los incas llegaron hasta Obonuco. Entonces, tarea número 2. Van ustedes a leer el artículo que les voy a entregar a través de José Luis, El camino del Inca. Cómo los incas llegaron hasta Colombia, hasta Sudamérica. Ellos recorrieron a pie 22,000 kilómetros y eran mensajeros. Entonces vamos a leer algo de arquitectura histórica, de arquitectura social y cómo ellos construían en su momento la forma de la construcción histórica, cómo comienza la arquitectura a partir de la historia. Entonces, Oscar, vamos a coordinar, todos los estudiantes van a leer la caracterización tecnológica de la construcción de la sobre ese tema. Cada sesión vamos a calificar el tema de consulta o el tema visto en clase. Eso sería muy bien. Bueno, muy buen resumen, Oscar. Puede cerrar su cámara y su micrófono. Gracias, profe. Bueno, entonces, bueno, vamos ahora, a medida que vaya solicitando a cada uno de ustedes, abren su cámara y el micrófono. Bueno. Gabriela Arcos. ¿Cómo está Gabriela? Abre su cámara, por favor. Gabriela Arcos. Profe, estoy mal, ella es la compañera que tiene problemas con micrófono y cámara, si no estoy mal, pero creo que te va a escribir por chat, de pronto cualquier pregunta. Ajá. Bueno, ¿quién En está? el chat escribió ella. ¿Sí? ¿No puede hablar? No, profe, disculpe, es que no Entonces conseguí. vamos con Jenny Jurado. Sí, ¿cómo está, profe? Abre la cámara, por favor. ¿Cómo le va, Yerly? ¿Cómo está usted? Yerly, ¿sí me está escuchando, Yerly? Abra la cámara, por favor. Jeffrey, profe. Ah, Jeffrey, perdón. Bueno. Jeffrey. Hola, Jeffrey, ¿cómo está? Bien, profe, qué gusto volverlo a ver. Igualmente, Jeffrey, ¿cómo está usted? Muy bien, profe, Bueno, sí. Jeffrey. Bueno. ¿Descansadito ya? Sí, claro, con todo el ánimo. Bueno, me alegra mucho entonces. Muy bien, Jeffrey. Bueno, vamos a darle la oportunidad a los estudiantes nuevos, ¿no? ¿No, Jeffrey? Sí, claro, Jeffrey, profe. usted va a trabajar en monitorías también. Usted les presento a Jeffrey, también él va a ser monitor nuestro, ¿no? Profe, Jeffrey. ahorita sí ya puedo encender la cámara.
¿Quién está hablando? Muebles, por Jefferson. Jefferson está hablando. Sí, profe. Bueno, escucha? Jefferson, muy bien. Encienda la cámara. Jefferson, para que lo conozcan, también va a ser monitor, conjuntamente profe. con Jeffrey. Ahorita Ustedes ya. se contactan, pues, ¿no? Bueno, sigamos entonces con... A ver. No, ya. Es que les pido el favor que cuando escriban su nombre... bueno, no, aquí ya lo tengo clarito, sí. Está muy bien, todos tienen que escribir el nombre. Sofía Erazo. Vamos con Sofía. Enciende la cámara, Sofía, por favor. Sofía, ¿cómo está? Sofía, ¿sí está en línea? Parece que no, profe. Gabriela Arcos. Dice que no le concedió el permiso a la aplicación, profe Gabriela Arcos, y Sofía Erazo dice que sí está en el chat. Pero no vemos. Aquí lo tenemos cámara a Jefferson. Sí, profe. Jefferson también será el monitor. ¿Estaba en horas de trabajo, Jefferson? Sí, profe. Ahorita salí. Bueno, muy bien, entonces bienvenido a la clase. Listo, profe. Bueno, muy bien. Sofía parece que tiene problemas, ¿no? A ver, veamos entonces. Veamos a Jonathan David. Jonathan. ¿Qué, profe? Jeffrey, puede cerrar el micrófono, ¿no? Jonathan David. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? ¿Está bien el audio ahí? ¿Cómo está, Jonathan? ¿No lo vemos? No. Ahí ya, se mira mejor. Sí. Sí, ¿cómo está? Difícilmente lo vemos, Jonathan. ¿Cómo está, Jonathan? Bien, profe. Sí. ¿Por dónde Bien, anda, gracias. Jonathan? En Ipiales, profe. Yo soy de Ipiales, ajá. Bueno, muy bien, bienvenidos. La gente que no es de aquí de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Hay algún centro de odontología allí tuyo? Sí. ¿Sí? ¿Algún odontólogo? Sí, profe. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver. Natalia Castillo. ¿Puede cerrar el micrófono? Eso. Sí, es que no lográbamos escuchar bien. Jonathan. Buenas noches, profe. Está... Hola, ¿cómo está Natalia? ¿Cómo le va? Enciende su cámara, Natalia. Ya, profe. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Listo, Natalia. Muy bien, Natalia. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, profe. ¿Desde dónde nos escucha, Natalia? Estamos como en la emisora, ¿no? Desde Pasto, profe. Desde Pasto. Estamos cerquitas aquí, ¿no? Bueno, listo, Natalia. Con usted por fin encontramos digamos, un poquito más de tranquilidad. No importa lo de Jonathan David, que estaba con su papá, posiblemente con el odontólogo al lado.
Una escuchamos. cosita, es que a veces se le traba un poquito, se sabe medio bloquear. El sonido. Bueno, Sí, Natalia. Natalia, profe. usted, ¿qué carreras tenía en mente antes de arquitectura? La verdad, antes de arquitectura estaba pensando en estudiar diseño de modas o Ajá, diseño gráfico. diseño Eran, gráfico. sí. ¿Algún día se le ocurrió estudiar medicina? Sí, creo que fue como la primera opción que tuve antes de graduarme, pero pues me di cuenta que lo mío ya era más la relación con el arte. Le tengo noticias, Natalia. ¿Le gustan las matemáticas? Más o menos. Más o menos. Bien, bien. Me encanta esa franqueza. ¿Le gusta la medicina? ¿Cómo? ¿Le gusta la medicina? Más o menos también. Más o menos. Le tengo noticias. En esta carrera de arquitectura vamos a estudiar medicina, vamos a estudiar matemáticas. Pero no se me asuste, las matemáticas son una herramienta, ¿no? Ya con las matemáticas tranquilo, absoluta tranquilidad. Aquí no vamos a estudiar licenciatura en matemáticas. Simplemente las matemáticas las vamos a utilizar de herramienta. Vamos a estudiar medicina. ¿Por qué? Natalia, le hago una pregunta. Dígame, profe. Bueno, Natalia, le hago una pregunta. Hace un momento se conectó Jefferson David. ¿Lo alcanzó a mirar en la imagen? Jefferson David No, Mueces. Ya, ¿no lo alcanzó a ver? no. ¿A cuál de los compañeros lo tiene en cuenta? ¿O compañeras niñas ya tiene amigas en el No, salón? la verdad, No profe, no. todavía. Bueno, todavía no, ¿no? Bueno, No, entonces, ¿a José Luis lo ha visto en las imágenes? ¿Al no, profe, monitor? algunos compañeros no se les miraba la imagen de la cámara. No sé por qué. Bueno, acaba de ver a Jeffrey, tal vez. Creo que sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo se imaginaría a Jeffrey si no tuviera sistema óseo? ¿Cómo lo imagina usted? ¿Como una planta? ¿Una planta? ¿Usted cree que lo podría identificar si Jeffrey no Mm, tuviera sistema No, la óseo? verdad no. Sería No, sin forma. muy bien. No tendría forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da forma a usted, Natalia? Por ejemplo, si yo la veo a usted, su carita, y digo, Natalia, ¿cómo está usted? Tan pronto la veo, la identifico que es Natalia. ¿Por qué la puedo identificar a usted, Natalia? Por las características, podría decir algo como que me representa a Sí, mí. muy bien. ¿A usted qué la representa? De pronto, Entonces, su sistema óseo, para yo poder reconocer su rostro, ¿qué la caracteriza? ah, mi ¿Por rostro, qué podemos identificar? yo Ajá, diría, por su cráneo, ¿no es cierto? Todos tenemos un cráneo. Si usted me ve a mí, aquí, acá internamente yo tengo un cráneo para que diga es William, el profesor. ¿De acuerdo? sí. Bueno, arquitectura es exactamente lo mismo. Usted tiene que hablar de anatomía de los edificios. Anatomía de los edificios. Bueno, cuando usted pensó en estudiar medicina, yo le tengo una noticia, ¿no? ¿Qué sucede cuando un médico se equivoca en el quirófano? ¿Qué le pasaría, Natalia? Pues podría, en el peor de los casos, Por eso usted podría no estudió matar medicina. al paciente. Bueno, muy bien. ¿Cuántos pacientes puede matar? Pues En uno, el quirófano, ¿no? en el quirófano uno. Uno, uno. Yo le tengo noticias a usted. En arquitectura, usted, si diseña un edificio que no vaya
con la estabilidad del caso, hablemos el Estadio Libertad. El Estadio Libertad está jugando el Deportivo Pasto la final. ¿Usted sabe qué capacidad tiene el Estadio Libertad, Natalia? No, la verdad no tengo idea de la capacidad del estadio. ¿Cuántas personas cree que están en el Estadio Libertad? ¿Cuántas alcanzarían? Ponga un número. De pronto unas 28,000, 30,000 personas. Excelente, excelente. 28,000 personas, te lo dijo. 28,000 personas alcanzan en el Estadio Libertad. Ya. Entonces, vámonos a un edificio más pequeño, ¿Qué edificio le llama la atención a usted? ¿Edificio aquí en Pasto o en cualquier parte? En Pasto, no, en Pasto. ¿Pasto? No sabemos todavía. Pues, no sé, de pronto tal vez el Hotel Morazurco. Listo, Hotel Morazurco, perfecto. ¿Cuántas personas alcanzan a hospedarse en el Hotel Morazurco? Pues depende de las habitaciones, ¿no, profe? La verdad no tengo idea de cuántas habitaciones hay. Calculemos, inventémonos algo, lo que usted quiera. Unas 200 de pronto, más o menos. Listo, 200. La diferencia entre el médico y el arquitecto, ¿cuál es? Yo le voy a contar la diferencia entre el médico y el arquitecto. Mientras la diferencia por responsabilidad, Natalia, del médico es que al médico se le muere en el quirófano un paciente. Pero ¿qué pasa si el arquitecto no proyecta bien un edificio? No estoy hablando de nadie. ¿Qué pasa si cualquier arquitecto despistado no proyecta bien el edificio? Hotel Morazurco, ¿cuántas personas se le puede morir durante un terremoto? Pues demasiadas. La mayoría. Muchísimas. Entonces, respuesta, ¿cuántas personas se le puede morir a un arquitecto? Muchísimas. Demasiadas. La respuesta suya es correcta. Sí. La diferencia entre un médico y un arquitecto, ¿cuál es? El que al médico se le puede morir una persona y al arquitecto se le pueden morir muchísimas. Usted lo ha dicho, no alcanzan en mis dedos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muy bien, Natalia. Un terremoto, ¿en qué se mide? ¿Cómo puedo medir la liberación del terremoto? Escala de Richter. Bueno, entonces, ¿cuántas tareas tenemos para la próxima clase, Natalia? 2. ¿Me recuerda cuáles son? A ver, la primera es la de cómo se grafica el caracol y la segunda es la de leer espéreme, profe. La de leer el artículo. Sí. El artículo que usted nos va a decir, creo que era el camino del Inca. Muy bien. El Capacñán se llama. Capacñán. Capacñán es camino principal, significa en el lenguaje inca. El Capacñán. Eso es lo que ustedes van a leer para la próxima clase, ¿no? Bueno, muy bien, Natalia. Natalia está en Pasto, me dijo, ¿no? Sí, profe. ¿De qué colegio viene Natalia? Del Javeriano. Bueno, muy bien, Natalia. Bueno, entonces, bueno, cerramos cámara y su micrófono, Natalia. Muy bien, bueno, bienvenida profe. a la lectura. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a compartir la siguiente imagen. Muy bien, Natalia, muy pilosa. Bueno, me dicen ustedes qué están viendo en la pantalla, por favor. Un video de YouTube está.
En un video de YouTube. Muy bien. Entonces lo vamos a agrandar, ¿no? Bueno, 19 de septiembre de 1919. Yo estaba en México, iba camino a... Se me escapó. Estuve en el Distrito Federal, a Guadalajara. Iba a un congreso, fui invitado de conferencista, preciso el día del 19 de septiembre. Vamos a ver unas imágenes. En la imagen estamos viendo a través de una ventana una polvareda, absolutamente una polvareda. Eso era lo que se captaba de la ciudad del Distrito Federal en México. Entonces, el Distrito Federal en México se entendió de que había un movimiento en el suelo, exactamente en el suelo, y la gente con sus celulares comenzó a captar movimiento en los edificios. Las personas externas, si observan el carro, todos los carros están generando un movimiento. Colapsó uno de los edificios en la zona del Distrito Federal. Las vías, absolutamente todas las vías generaron una ruptura, generaron digamos, unos sobreesfuerzos. Un sobreesfuerzo es cuando excede el límite del material. Entonces, cuando usted se fractura un hueso es porque excede el límite de la resistencia del material. Y de esta forma quedaron las vías, los suelos de la zona. La gente asombrada salía de los edificios y ahí podemos visualizar, es decir, después del impacto del movimiento, porque eso causa mucho susto, y podemos mirar cómo los edificios caían uno a uno. Entonces, ese, digamos, es el proceso de lo que sucedió en México el 19 de septiembre. En todo, durante ese proceso, miren, caían los edificios como uno a uno. Digamos, la incidencia fue realmente asombrosa. Y desafortunadamente les digo yo que uno ve todas las fallas y las fracturas que las ven los libros, las podía mirar en vivo y en directo en ese momento. Miren los vehículos cómo están moviéndose los árboles, y esto indica la magnitud digamos, del movimiento, de cómo cada uno de los edificios en el DF, en el Distrito Federal, tenían esas dificultades. Pregunta, ¿y qué pasó con los edificios que no se cayeron? Pues obviamente tenían un diseño sismo resistente. Señores arquitectos, niñas arquitectas, la misión de ustedes es la de velar por la seguridad de los ocupantes. Entonces, miren la lámpara que estaba, bueno, no alcanzamos a verla, esas lámparas, miren cómo se mueven las lámparas, esa es la magnitud del sismo, las lámparas externas, esa era la magnitud del sismo que están soportando todos los edificios. Un edificio se mueve en todas direcciones. Ahí podemos ver cómo se alcanza a deflectar ligeramente la altura del edificio. Y el terremoto duró casi un minuto con ese movimiento tan enorme que causó. Tuve la fortuna, pues puede sonar algo dramático, pero tuve la fortuna de estar en el Distrito Federal durante esos días, porque efectivamente la Asociación de Ingeniería Sísmica de México realizó un evento del cual fui ponente, y ahí vemos cómo colapsan los elementos no estructurales. Los elementos no estructurales son las fachadas, que esas perfectamente pueden matar a una persona que sale desprevenida, sale asustada, y es así como en Colombia también somos sede de unos terremotos asombrosos. Miren, las personas no podían quedarse de pie. Definitivamente todo era un caos, era un movimiento, ni siquiera podían desplazarse porque terminaban mareados en el piso.
se abrían todos los closets, caían los televisores, y así es como podemos ver lo dramático que puede ser cada uno de estos momentos. Vivir un momento de esos, no hay ninguna valentía absoluta, todos tenemos el miedo más grande del mundo de un movimiento de esos. Entonces, esto es lo que ustedes deben aprender a manejar. Aquí podemos entender cuál es el procedimiento de la magnitud de ese sismo y con base en esa información podemos entender, esas son las luminarias de una cancha de tenis, aparentemente es una cancha de tenis, y es como podemos ver la flexibilidad de las lámparas. Esa flexibilidad se conoce, pregunta para la siguiente clase, derivas. ¿Qué es la deriva? Es la flexibilidad de un edificio en función del desplazamiento horizontal. Entonces, todos, absolutamente todos los ocupantes de los altos edificios sintieron esa alarma, pero no podrían desplazarse porque colapsaban uno a uno. Los muertos fueron muchísimos, ¿no? Lamentablemente, hospitales colapsaron con todos sus pacientes. Hubo colapso de edificios en su totalidad. Y a partir de ello, aquí podemos ver las lámparas. Esto es un sismógrafo mide esos desplazamientos. Entonces, miren cómo esas lámparas generan un movimiento. Esto es en una zona abierta. En los puntos, aquí podemos entender el comportamiento y la magnitud de todos esos elementos. Con esto damos por terminada la sesión de ahora. Ustedes ya tienen una tarea. En este momento están viendo qué imagen, por favor, ¿me ayudan ustedes? A usted, profe. Eso, bien, Natalia, gracias. Natalia, ¿sí estoy bien? No, Buena Sofía. Sofía, perdónenme, Sofía. Sofía. Bueno, entonces, ya tenemos las tareas para la siguiente sesión. Se nos saturó la señal y voy a retomar la misma clase con el grupo número 2. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, señores estudiantes, niñas arquitectas. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a estudiar las matemáticas como herramienta. Vamos a estudiar la física inclusive. Vamos a ser expertos en física, físico-matemáticos. Vamos a ser médicos de los edificios. Vamos a estudiar patología de los edificios. Y vamos a aprender a diseñar edificios que soporten los terremotos. Bueno, con eso terminamos. Feliz noche.